Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren y sea cual sea el momento en el que accedan a nuestro contenido. Este espacio que iniciamos hoy y que llamamos Filosofía Aplatanada. Yo soy Janoy Sosa, soy psicólogo clínico, educador, psicoterapeuta y coanfitrión de este espacio. Y aquí me encuentro con mi pana full de toda la vida, un profesional orgánico, un creativo, un tipazo de verdad que sí, y que lleva por nombre Miguel Ángel Hernández. Adelante, Miguel, preséntate. Bueno, primero que nada, muchas gracias por entrar a ver este video. Mi nombre es Miguel Ángel Hernández, como se dijo. Soy publicista de larga data, generalista y animador 3D. En cada video estaré con mis amigos panelistas, sobre todo Janoy Sosa, comentando y analizando sobre sus personajes y series favoritos. Aquí lo vamos literalmente a platanar. Yo sé que este programa le va a gustar, así que vamos a empezar esto, sazón con esto. Claro que sí, claro que sí. Como decía anteriormente, hoy es nuestro primer programa, ¿no? Hoy estamos de júbilo porque estamos poniendo el corazón en este proyecto y sabemos que les va a gustar. Vamos a hacer el mayor esfuerzo posible por crear contenido interesante para todos ustedes. Y como Miguel Ángel dijo, vamos a hablar de sus series, de sus documentales, vamos a hablar de sus películas, de sus cómics favoritos y vamos a platanarlo, pero vamos a hablar de mucho más. Vamos a hablar de la vida, vamos a hablar de política, vamos a hablar de salud, vamos a hablar de todo un poco, ¿no? Así que qué bueno que están con nosotros. Por favor, suscríbanse a nuestras redes, suscríbanse a este canal, síganos en nuestras redes, en TikTok, en Instagram, en Twitter, asimismo @filosofía aplatanada. De verdad que se lo vamos a agradecer y nos van a ayudar muchísimo a hacer crecer este proyecto. Miguel Ángel, yo quiero, siendo hoy, como decía, nuestro primer programa, que conversemos de algo que tú y yo hemos hablado muchas veces fuera de cámara, sin embargo que sería interesante presentarlo por aquí y conocer a través de los comentarios las perspectivas de nuestros seguidores. Vamos a hablar, propongo yo, de estos dos fenómenos que tú ya sabes, ya sé que sabes a qué me refiero. Uno que es un fenómeno de la vida, otro que es un fenómeno del arte, un fenómeno del entretenimiento y que ambos convergen de manera muy interesante, ¿verdad? Tú sabes a qué me refiero, así que adelante. Mira, Janoy, cada día, a lo largo de nuestra vida, nos relacionamos con personas que catalogamos villanos o personas perversas. Gente muy mala. Gente mala. Ellos están cerca siempre de nuestro entorno y los vemos en nuestras pantallas. Nos vemos casi siempre, muchas veces en nuestra pantalla, mostrándonos la crueldad, la falta de empatía, corrupción, todo lo malo que existe. Este tipo de personas nombradas como villanos en series y películas, a lo largo o malo, vamos a poner malo en la vida real, son seres que aunque carecen de virtud, principios y ética, causan mucho daño a la persona y a la sociedad. Pero a veces yo me pregunto, ¿qué lo motiva a ellos? ¿Qué le pasa por la cabeza? ¿Hay personas que nacen con el gel de la maldad en su ADN? ¿O es que la sociedad lo construye? Por eso que yo quiero, Janoy, hablar contigo aquí de expresiones de maldad en la pantalla y el cómic. ¿Qué tú crees de ese tema? Interesante, por eso decía hace un momento que son dos fenómenos que convergen. De un lado tenemos la maldad, que es parte de la vida, ¿no? Y del otro lado tenemos entonces el cómic, que es una de las expresiones del entretenimiento quizás de mayor pegada, de mayor crecimiento en los últimos años. Cuando yo era muchacho le decíamos muñequito. Hoy en día le decían Paquito. Hoy en día le dicen cómic, le dicen manga. Pero el fenómeno es el mismo, ¿no? Es la recreación. No, pero hay una anécdota con eso de Paquito. Sí. Paquito se llamaba un personaje en España, que fueron los primeros que llegaron a este país. Entonces, como se llamaba Paquito el personaje, en los años 60 te estoy hablando, empezaron a decirle Paquito, Paquito, Paquito a todos los que llegaban y se quedó con ese nombre. Sí, yo recuerdo cuando éramos muchachos que habían Paquito de Águila Solitaria, de Calimán, de Memín, de Samurái. Sí. Entonces teníamos el fenómeno de los muñequitos que hoy
son el manga, que hoy son el cómic, el anime, exactamente. El cómic se utilizaba fuera del país, el término se utilizaba para referirse a lo que nosotros llamamos Paquito aquí. Pero fíjate cómo de manera tan interesante, y vamos a profundizar muchísimo en esto, convergen, ¿verdad?, el fenómeno, el crecimiento del anime con la representación de la maldad. Ya nos presentan a los villanos de manera muy diferente. A esa época. Fíjate que de la época inicial. Y eso tiene su razón de ser y vamos a entrar en eso. Fíjate que la maldad no la presentan tan cruda como es. Y de hecho tendemos a englobar todos los comportamientos como si fuera en un solo modelo o en un solo tipo de maldad. Pero hay diferentes, ¿verdad? Sí, existe una gran gama de tipos de maldad o de expresiones. Que igual se expresan en cada uno de los personajes, en este caso de los cómics o de las películas. Por ejemplo, mira, vamos a hacer un ejercicio que nosotros siempre lo hacemos a diario, es que comparamos personajes y lo analizamos. Pero antes yo quiero pedirte, vamos a definir qué es la maldad, ¿no? Exacto. Yo quiero que tú me definas, Anovi, según la psicología y lo que conocemos, ¿qué es la maldad? Mira, primero, como decía, la maldad es parte de la vida. La maldad es el contraste perfecto para la bondad. De hecho, de la filosofía y la mitología china, nosotros heredamos el símbolo del yin-yang, símbolo de luz y sombra. Del bien y el mal. El símbolo del bien y el mal, porque el mal es el contraste perfecto para el bien, ¿no? Que eso tiene un significado, porque, por ejemplo, tú ves en el lado negro hay un punto blanco. Y en el lado blanco hay un punto negro. Eso quiere decir que no importa la persona, que por más mala que sea, tienen un punto blanco. Tiene algo bueno. Y por más buena que sea, tiene un punto negro. Cosa que yo lo dudo mucho, porque hay personajes que yo no le veo la bondad en ningún lado. Bueno, una cosa es como lo vemos reflejado en el cómic, que lo vamos a discutir ahora, pero en la vida real, fuera de la pantalla, los seres humanos somos luz y sombra. Es decir, tú recuerdas, por ejemplo, aquellas novelas venezolanas donde te presentaban un personaje, generalmente mujer, que era un individuo con una ausencia absoluta y total de maldad. Eso no es posible. No. Este individuo que todo era el bien, el individuo que tenía todas las virtudes reunidas en un solo ser humano. Eso no es posible. Los seres humanos en la vida real somos luz y sombra. Somos luz y oscuridad. Somos maldad y bondad. Y a eso y prendiendo y apagando. Perdón, dime. Y prendiendo y apagando. O sea, que no es fijo. Que no es fijo, sino que vamos de un estadio al otro. Entonces, la definición de maldad. Primero, la maldad es una acción libérrima, ¿no? Es una acción voluntaria, ¿no?, que tiene como finalidad y como resultado dañar a otro individuo, dañar a otros, dañar a otro. Es decir, es una acción deliberada y consciente, ¿no?, que trae como resultado daño a otra u otras personas. Y en el concepto más millennial, el concepto más postmodernista de la maldad, ya no solamente se trata de dañar a seres humanos, ya también se habla de dañar el medio ambiente, de dañar a las plantas, animales, de dañar a los animales, ¿no? Entonces, el concepto de maldad hoy día es un poquito más amplio, pero en fin, es una acción deliberada que tiene como objetivo y como resultado causar daño a otro. El individuo malvado sabe que está haciendo daño, pero aún así lo hace. Por lo regular, los personajes que yo veo en televisión que son malos, son personas que el objetivo de ellos, por ejemplo, en los 90, la mayoría, el objetivo de ellos era destruir el mundo. ¿Por qué? Porque ellos viven ahí. No sé por qué. Verlo al de él. Otros eran más dinero que otra cosa. Pero antes de eso, yo me voy a concentrar en uno de los villanos más icónicos y que ahora se está conociendo mucho. A ver. Es un villano viejo, porque las personas, por Marvel, que se lo presentó, piensan que es un villano de esta generación. Okay. No, señores. Yo creo que sé quién es. Dale. Thanos, el titán loco. Thanos es uno de los personajes más interesantes que yo creo que hay en el cómic. Sí. La historia que hay, Thanos, es una historia que tiene más... Bueno, ya tiene casi 40 años la historia de Thanos. Okay. Así como tú lo ves. De los años 70 también. Sí. Mira, Thanos es uno de los villanos más icónicos que existe en el universo Marvel.
El creador se llama Jim Starlin. Y oye, ¿cómo fue que se le ocurrió la idea? El tipo lo que estudiaba otra carrera de psicología y en la materia, en el curso, se le ocurrió dibujar un personaje y dibujó a Thanos. Wow. ¿Qué pasa? El nombre de Thanos es un juego de palabras de la palabra Thanatos. Que como tú sabrás, Thanatos es el dios de la muerte. Era el personaje que interpretaba la muerte para los griegos. Sí. De ahí viene la palabra Thanos. Hizo Que ese de hecho juego. es la figurita de la calavera con una capucha y una guadaña. La guadaña. Ese es el Thanatos, sí. Exacto. Thanatos era que se llamaba. Ujú. Que después en el cristianismo ahora es el ángel de la muerte. Exactamente. Pero ya tú ves por dónde que va el escritor, ¿no? Ujú. el escritor, el perfil que le quiere dar. ¿Qué pasa? Thanos nace en un planeta que se llama Titán y es hijo de dos celestiales. En Marvel, cuando se habla de celestiales, se le está hablando de personajes, Hanoi, que son extremadamente poderosos. Ok. O sea, lo que vieron la película Guardianes de la Galaxia, que vieron Star-Lord con el papá de Star-Lord era un celestial. Ok. Y ya tú sabes el nivel de poder que tenía él, para lo que vieron. Thanos es hijo de dos celestiales. El papá de él se llamaba Locke y la mamá se llamaba Xi'an, si no lo estoy pronunciando bien. ¿Qué pasa? La madre de Thanos, cuando él nace, lo ve y tiene una visión de que Thanos puede destruir el mundo. O el universo. El universo. Ujú. Pero ella lo vio global primero. Ella primero vio el mundo, Ok. o sea, el planeta de Titán y después el universo. Y tomó tanto miedo que intentó matar a Thanos. Pero el papá, el otro celestial que se llamaba Lord, lo que hizo fue que lo salvó. Coincidencia de la vida, lo que todo el mundo piensa que Thanos desde el principio era malo. Thanos no era malo, Thanos era pacifista en su infancia. Wow. ¿Y qué lo lleva a cambiar su comportamiento de manera tan drástica? Ahí vengo. Thanos era pacifista. Quería ser científico, igual que su padre, en el planeta Titán. Ujú. Pero ¿qué pasa? El planeta Titán, los personajes, los nativos que vivían ahí, eran personas grandes y fuertes como es el mismo Thanos. Pero parecía mucho a lo humano. A diferencia de Thanos, que el color de la piel de Thanos es morado. Para ellos era un monstruo. Solo una persona, una joven, que se enamoró de él, lo tomaba como persona, lo trataba como gente. O sea, fue víctima de maltrato, de abandono, de rechazo. Sí, pero bueno, te digo que su madre intentó asesinarlo. Su madre visualizó que él iba a ser un problema, Ajá. que iba a ser un problema serio, y decidió eliminarlo antes Sí. que se convirtiera en eso. Y se salvó por su papá. Ok. En uno de los cómics, Thanos tiene una experiencia en la adolescencia y es que él cae en un hoyo donde no puede salir. Y cae con un grupo de animales. Algo que no te he contado, Thanos tomó un gusto por la necrofilia. Por tener sexo con animales. No, sexo no. Necrofilia Necrofilia perdón, con cadáveres. no es cadáveres. solamente tener sexo con cadáveres, sino la necrofilia es tener una atracción, no tiene que ser sexual, con animales y cosas muertas. Espérate. Primero, dentro de la psicología, la necrofilia es una parafilia. Ajá. Las parafilias son comportamientos que tienen que ver con excitación sexual en condiciones y con individuos que no se relacionan con la vida sexual, con la sexualidad. Entonces, la necrofilia, cadáverfilia, relación sexual. Ahora, puede hacer una excepción, quizás ampliando el concepto, ya en términos de la pantalla, y decir, bueno, lo que él siente es una atracción hacia los cadáveres. Ok, pues me imagino entonces que el director, para no llevarlo tan crudo a la televisión, Exactamente. hizo eso. Redireccionar de esa forma. Pero en el cómic se ve así. Ujú. ¿Qué pasa? Él no le pone la mano a los cadáveres, pero le gusta. Ok. Resulta que cuando él cayó en el hoyo,
él duró mucho tiempo en ese hoyo que no podía salir. Y habían animales dentro del hoyo que salían y entraban. Resulta que él, pasando hambre, no quería matarlo porque él no le gustaba matar porque era pacifista. Wow. Resulta que cuando él logra salir, que lo logra, él ve que esos mismos animales que él protegió, que él no se lo comió ni lo asesinó, que él teniendo en la fuerza, esos mismos animales mataron a sus amigos y a sus compañeros científicos. Okay. Nada más que quedó una sola muchacha viva, que es de la que él estaba enamorada, que después te voy a contar quién es ese personaje. Okay. Resulta ser que Thanos empezó a viajar por los planetas, ya que lo exiliaron de Titán, por su forma de pensar y por los experimentos que hacía. A cada planeta que él iba, él veía la sobrepoblación. Y al ver la sobrepoblación de los planetas, él decidió que si el universo seguía así, sus recursos, que son finitos, se iban a acabar. Y se le brindó la idea de que él tenía que resolver ese problema. ¿Y cómo lo iba a resolver? Bueno, él empezó a montar su ejército y se ve lo que presentan en las historias de Marvel, de la película, donde él consigue la gema del universo. Después que consigue la gema del universo, destruye la mitad del universo. A ver, Thanos entiende que el universo es finito y que está sobrepoblado. Sí. Así que llegaría el momento, según él, de que el universo no sería suficiente para todos los habitantes que había en cada planeta. Ok. A partir de ahí decide que tiene que eliminar a la mitad del universo. Exacto. Vaya. Entonces, yo mirando ese personaje, él tiene un cierto tipo de pensamiento, vamos a decir, como una ideología. Ajá. Él quiere destruir la mitad del universo para que la otra mitad viva bien. Uh-huh. Él así mismo se ve como un redentor. Yo voy a salvar el universo porque nadie tiene el valor de hacer esto. Aunque nosotros sabemos que él está equivocado, para él y para los que lo siguen, él está bien. ¿Qué tú me dices, puedes decir de Thanos? Bueno, ese es un tipo de maldad que es ideológica, ¿no? Es decir, y no es nuevo, ni es únicamente de Thanos. De hecho, se ha puesto de manifiesto en muchos momentos del desarrollo de la civilización a lo largo de la historia. Es decir, te voy a poner un ejemplo. En 1798 sale una publicación que se llamó Ensayos sobre el desarrollo de las poblaciones. Lo escribe un economista inglés, Sir Thomas Robert Malthus, ¿no? Malthus tenía el postulado, si lo plantea en sus escritos, de que la población crecía sobre la base de una progresión geométrica, ¿no? Una progresión geométrica es una sucesión de números que están ubicados de tal manera u organizados de tal manera que la multiplicación de dos de ellos te da el tercero. 1, 2, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 4, 32 y así por el estilo. A ese ritmo crecía la población según Malthus, ¿no? Ok. Pero que los bienes, especialmente los bienes de consumo, crecían sobre la base de una progresión aritmética. Una progresión aritmética es una sucesión de números organizados de tal manera que la suma de dos de ellos te dé el tercero. 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 2 son 5, 5 más 3 son 8, 8 más 5 son 13, y así por el estilo crecían y se multiplicaban los bienes de consumo. De ahí que, según Malthus, ¿no? ¿Los bienes de consumo o las personas? Los bienes de consumo. Bienes de consumo, progresión aritmética. Ok. Población, progresión geométrica, ¿no? Okay. En la progresión geométrica, los números se multiplican. En la progresión aritmética, los números se suman. Así que, según Malthus, llegaría el momento en que se produciría la llamada catástrofe malthusiana. La población crecería, habría crecido mucho, mucho, mucho,
Y entonces no habrían suficientes recursos para alimentar y para sostener la vida de todos. Lo que vio Thanos cada vez que cuando estaba viajando el universo. Lo que vio Thanos. Por eso te decía, esta ideología se ha manifestado. De hecho, Malthus estaba equivocado en el momento en el que lo planteó. Para que tengas una idea. Desde Jesucristo hasta Malthus, en cuando la época de Jesucristo se calculaba la población de la Tierra en unos 200 millones de habitantes. Para la época de Malthus, 1798 años después, la población apenas había llegado a 800 millones de habitantes en todo el mundo. O sea que tuvo un error. Que había crecido muy poco. En 1798 años la población apenas se había cuadruplicado, ¿no? Ahora bien, para 1960 ya la población eran 2.500 millones de habitantes. Hoy en día la población del mundo va rondando los 8.000 millones de habitantes. Lo que quiere decir que lo que tomó 1798 años se produjo prácticamente en 65 años. O sea, del 60 hasta esta época. Del 60 hasta esta época. Mira la diferencia. Entonces, Malthus cuando lo plantea estaba equivocado. Ahora habría tenido razón. Obviamente, Malthus no entendía lo que se estaba produciendo justo en ese momento, que era la revolución industrial, que implicaba procesos de automatización, que ya permitían la producción de alimentos en masa, que iba a permitir entonces sostener la vida. Pero bueno, lo que quiero resaltar es que esas ideologías así no son nuevas. De hecho, igual se han presentado a lo largo de todo el desarrollo de la historia de la civilización. Por ejemplo, Roma. El Imperio Romano, la ideología que lo sustentaba era: Roma es el orden, todo lo que no es romano es barbarie. Yo tengo que ocuparte, yo tengo que someterte para que tú no te destruyas. Porque donde Roma no está, está el desorden, ¿no? Lo vimos repetido esto también con la colonización española de América, que ellos vienen con el cristianismo, imponen el cristianismo, vienen con la conquista detrás de la cruz, primero la cruz y luego la espada. Estos habitantes de las Américas son aborígenes, son tribus, no son ni siquiera naciones, según ellos lo veían. Lo veían como animales. Y vienen entonces con la idea de que, bueno, mi Dios es el verdadero, ¿verdad? Y tú tienes que someterte a los designios de mi Dios y a mi creencia o ser destruido. Pero es mejor que yo te destruya en el proceso a que tú mueras sin la redención, ¿no? Esto es la ideología. Fíjate que es muy diferente a la ideología cristiana real. Ahora que tú dices así, había uno de los seguidores de Thanos que antes de Thanos llegaba, él te daba un discurso. Él iba a matar a todo lo que estaba ahí. Lo hizo con Asgard. Cuando iba a matar, la muerte para ustedes es una redención. Exacto. O sea, ustedes están contribuyendo con el equilibrio de la balanza. No lo miren como un asesinato. Mírenlo como un sacrificio. Así es. Donde el gran titán, en su amor, serán hijos de Thanos. Eso era tipo como tú me estás hablando de la religión. Claro, la misma visión. Es mejor que tú te mueras aceptando, ¿verdad?, los designios de mi ideología, los designios planteados por mi ideología, a que tú te quedes sin la redención. Muy diferente a lo que es la doctrina verdaderamente cristiana, en la que fíjate que Jesucristo viene y se sacrifica Él, no viene a sacrificar a nadie. No. Se sacrifica Él por el bienestar de la humanidad, para traer salvación a los demás. Donde dice, yo no vine a destruir, yo vine a construir. Exacto. Pero esa expresión de maldad a través de una ideología es algo común, que ha ocurrido y todavía sigue ocurriendo. Yo podría citarte muchísimos casos, pero en esencia, porque el tiempo no nos lo permite mucho más, Thanos es una expresión viva, clásica de maldad ideológica. Maldad ideológica, cae Thanos. Filosofía aplatanada.